la mortalidad por el cáncer en México, que ocupa más del 11-12% de la mortalidad en el país. Adultos jóvenes lamentablemente están perdiendo la vida por esta enfermedad. Cada vez vemos diagnósticos a edades más tempranas. Cuando ya son personas más jóvenes a las que vemos con este diagnóstico de cáncer, ¿se tardan más en hacerse algún estudio para que se den cuenta que tienen? También hacer una prevención, qué factores pueden contribuir a riesgo y hacer los exámenes oportunos en tiempo. Lamentablemente no se le pone la atención debida. Esto es Seguramente, el espacio donde Margarita y yo hablamos de las decisiones que sí o sí te alcanzan en tu vida, tu salud, tu dinero y la tranquilidad. Y hoy vamos a tocar un tema súper delicado y durísimo, pero muy importante, el cáncer. Porque cuando una enfermedad de ese tipo llega así, no solo pues nos tenemos que preocupar por la enfermedad y el cuerpo de la persona, sino también por las finanzas familiares. Por eso hoy quisimos invitar al doctor Jesús Limón, médico oncólogo, para hablar de lo médico, lo humano, lo práctico y lo financiero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. A mí sí me gustaría, doctor, que nos dijeras un poquito, pues, la remembranza tuya, tu currículum. Bueno, yo soy oncólogo médico, soy médico internista y posteriormente hice mi subespecialidad en oncología médica en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cancerología. Y eso concluí en el 2012, regresé a Monterrey y pues ya tengo pues más de 14 años aquí siendo oncólogo médico de la ciudad. Súper bien, pues bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Yo creo que para ir arrancando el tema acerca del cáncer, cuando hablamos de cáncer en México el día de hoy, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Cuáles son los tipos más frecuentes? ¿En qué edades estamos viendo más que afecta a los pacientes en los últimos años? Yo creo que la noticia de mayor impacto y que debería ser como que el foco de atención inicial sería la mortalidad por el cáncer en México, que ocupa más del 11-12% de la mortalidad en el país. Estamos hablando de cerca de 90,000 muertes al año relacionadas a cáncer, ¿no? Y que cada vez esta mortalidad se acerca más a gente en la vida productiva. Adultos jóvenes que todavía son productivos para el país, lamentablemente están perdiendo la vida por esta enfermedad. Doctor, y ahí yo también digo, en este tema de seguros cada vez vemos pues más clientes, más casos con cáncer. ¿Ha cambiado algo? Porque ya también, pues antes como que pensábamos que el cáncer era solo para personas viejitas. Ahora ya lo vemos en niños. Digo, antes se veía, pero no como ahora. ¿Hay algo que pudiéramos, pues no sé, a lo mejor relacionar o decir de que tenemos que cuidar este aspecto de la vida? Yo creo que son varios factores. La verdad es que el cáncer sigue siendo ahora sí que más presente en la población adulta. Mientras envejecemos, nuestras células obviamente se van deteriorando más la parte que nos ayuda a protegernos. Y obviamente que ese deterioro del funcionamiento implica el decir, bueno, el adulto mayor puede tener mayor riesgo de desarrollar algún cáncer. Pero lo que comentas tú, Margarita, pues es muy cierto. Cada vez vemos diagnósticos a edades más tempranas. Un ejemplo muy claro es el tema del cáncer de colon, que cada vez ha ido presentándose en personas más jóvenes. Vemos pacientes con 30 años, cáncer de colon, que si lo veíamos hace 30 años, probablemente era muy raro que fuera así, y cada vez lo vemos más y más. El riesgo que existe en la actualidad, por ejemplo, un ejemplo muy claro, es decir, alguien que nació en 1950 versus alguien que nació en 1990, el que tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, recto, es el paciente que nació en 1990, lo cual implica estos cambios generacionales y que influyen mucho todos los factores con los que estamos, ¿no? Contaminantes, la alimentación, la vida que estamos llevando, todos estos factores obviamente que van a repercutir en que estemos viendo este fenómeno de cada vez ver más personas jóvenes con el diagnóstico de cáncer. Yo tengo una duda. Cuando ya son personas más jóvenes a las que vemos con este diagnóstico de cáncer, ¿se tardan más en hacerse algún estudio para que se den cuenta que tienen? O sea, porque yo me imaginaría, estoy joven, difícilmente me va a dar, o si los agarran en edad temprana, lo alcanzan a detectar. El tema es de que es súper certero ese comentario que haces tú, porque lamentablemente la gente luego piensa, es que estoy joven, a mí no me va a pasar, es que estoy joven, yo no necesito hacerme algún estudio, cuando la realidad es otra. La realidad es otra, no nada más en cuanto a estudios que hacen que se detecte a tiempo, sino también hacer una prevención quitando y eliminando factores que realmente van a tener un impacto
probablemente no en los próximos 5 años, pero sí en los próximos 15, 20 años de su vida. Entonces es donde puede ponerse el mayor foco de atención en la actualidad, es decir, de qué manera podemos que esta historia vaya cambiando, bueno, siendo muy, muy puntuales en decir qué factores pueden contribuir a riesgo y hacer los exámenes oportunos en tiempo. ¿En qué tipo de exámenes se recomienda para detectar el cáncer de colon? ¿Y en qué edad entonces ya lo pudiéramos empezar a recomendar, doc? O sea, ¿y qué síntomas? ¿Y qué eliminaría? Porque si él dice, hay cosas que podrías eliminar a lo mejor para cambiar el pronóstico, lo que podría llegar a suceder, ¿qué eliminarías? Yo creo que hablando específicamente de los factores, por ejemplo, el factor alimentación, alimentos ultraprocesados que es cada vez más común que los consumamos, el excesivo consumo de azúcar refinada, de productos procesados con carbohidratos procesados, eso definitivamente que representa un alto riesgo, el sobrepeso, la obesidad, la inactividad y obviamente factores que ya conocíamos desde antes, ¿no? Pero que seguimos ignorándolos, como el tabaquismo, como el alcohol, que representa el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer. Entonces, teniendo identificado, y si se dan cuenta, no es mucho, o sea, realmente no es mucho, pero lamentablemente no se le pone la atención debida a todos estos factores. Surge también el tema, y disculpen que el cambie un poquito el hilo, pero el tema genético, donde dicen, es que probablemente es algo genético, pero en la realidad, y esto en cualquier parte del mundo, el factor genético pues no sobrepasa el 20% de los diagnósticos. Sigue siendo la gran mayoría factores que están alterando durante toda la vida a las personas y que eso en algún momento va a hacer que desarrollen ese tipo de cáncer. Entonces, yo creo que hay que considerar muy, muy puntual, es decir, el impacto que necesitamos tener sobre los factores. Ahora, por otra parte, los estudios. Bueno, realmente ya hay estipulado que estudios tan simples, tan sencillos en mama, la mamografía, el ultrasonido de mama. ¿Qué pasa? Que ayer vi una paciente de 60 años, le pregunto cuándo se ha hecho su mamografía. No, doctor, es la primera vez que me la hice este mes. Cuando dices, oye, a los 45 años realmente ya deberían de estarse haciendo revisiones de mamografía y ultrasonido y mantener esa revisión cada año, porque detectar ese tipo de cáncer en una temprana etapa, pues va a significar la cura de las pacientes. Entonces, así pasa, por ejemplo, en cáncer de próstata. El cáncer de próstata, ¿qué es? Pues es el que mata a más hombres en México. Es el más letal, el cáncer de próstata. Es el que tiene mayor prevalencia en los hombres. Y no le prestamos la atención a un estudio súper sencillo, como lo es un laboratorio que se llama antígeno prostático. Y el no tomarlo en cuenta, oye, hay que hacerlo. Todos los hombres a partir de los 50 años realmente necesitan hacer ese tipo de revisiones. No considerarlo, pues, ¿qué implica? Que se hace un diagnóstico muy tardío, muy avanzado y encontramos enfermedades cada vez más complejas. Para cáncer de colon, ¿qué pasa? Pues la colonoscopía. Está bien estipulado. Toda persona arriba de 45 años debe hacerse una colonoscopía. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon ha incrementado tremendamente. En los últimos 15 años, el cáncer de colon ocupaba el 7º lugar en mortalidad. Y ahorita está en los primeros 3 lugares de mortalidad en el país. Entonces, ¿qué pasa? Es un diagnóstico que ha ido avanzando, se diagnostica cada vez más, pero lo más grave es que no le prestamos la atención a un estudio que puede detectar una enfermedad muy temprana. No se hace por miedo, por pudor, por muchas razones, pero realmente no se está haciendo. Sí, es que el mexicano no nos gusta prevenir, doctor, y a veces empezamos a imaginar que tenemos algo, entonces mejor no me hago los laboratorios, que es lo que decimos. Yo creo que hay ciertas edades que yo en esto que estamos en seguros, pues cada vez, como dices tú, son más jóvenes los que lo tienen, y pues de repente te apanicas y dices, bueno, pues hay que hacerles laboratorios para estar enterados y saber. Una pregunta, doctor, ¿cómo yo pudiera identificar cuál sería un factor que yo me pueda dar cuenta? ¿Hay alguna sintomatología en el cáncer de colon? Sí, o sea, el ponerle mucha atención a los síntomas. Y hay una regla así como que súper básica, es decir, un síntoma que te dura más de 3 semanas no es algo normal. Y no significa que eso sea cáncer, significa hay que ponerle la atención, o sea, hay que buscar atención médica, hay que valorar y definir y describir por qué está apareciendo ese síntoma. Por ejemplo, falta de aire.
alguien que tenga falta de aire, alguien que tenga tos persistente, que no dure, ahora sí que dure más de 3 semanas, como lo hablábamos, pues, ¿qué pasa? Hay que buscar cuál es el origen de esa tos. Una pérdida de peso. Oye, en un periodo de un mes perdí 5 o 10 kilos sin hacer ningún cambio, ni ejercicio, ni cambio de alimentación, pues es algo de alerta, es algo de buscar qué está pasando. Algún tipo de sangrado al evacuar, sangrado al orinar, también no le prestamos atención, pensamos, suponemos que son otras cosas, cuando la realidad debemos de prestarle atención, debemos de buscar la atención adecuada para poder descartar que esto sea relacionado con algún tipo de cáncer. Entonces, estos síntomas y algo, como lo repito, muy básico, 3 semanas, un síntoma que no se encuentra el por qué, hay que indagar un poco más. Y ahorita complementando lo que tú decías, Margarita, de la prevención, sí creo que cada vez vemos que nos estamos preparando a lo mejor un poquito más para ciertas enfermedades. Por ejemplo, yo veía que para el cáncer de mama hay más información y más concientización. Sin embargo, creo que en edades jóvenes, como ahorita los mencionas, que ya desde los 30 años, yo he visto gente que todavía te dice que es que yo no necesito un seguro ahorita. O sea, en el tema de los seguros, como que lo alejan y sabiendo que ya hay más probabilidad de que puedan tener alguna enfermedad de estas, pues también, como tú lo decías, no nada más te va a impactar la salud, te va a impactar financieramente, va a impactar a toda tu familia porque el tiempo y la distribución familiar, la dinámica cambia completamente. Pero fíjate lo que decía el doctor también, esa edad es en edad productiva, cada vez estamos viendo esto y qué es lo que pasa, pues viene una incapacidad, y a mí sí me gustaría, doctor, que aquí tú nos dijeras, al momento de dar un tratamiento, ¿qué aspectos tomas cuando tiene un seguro de gastos médicos y cuando no cuenta con ello y tiene que ir al sector público? ¿Hay alguna diferencia para ustedes, doctores, poder pues recetar? O sea, ¿cómo te diré? O sea, hay gente, digo, cuando tienen el capital, y que regularmente la gente que tiene el capital siempre cuenta con un seguro de gastos médicos. A veces las personas que somos los que a lo mejor ganan 10,000, 15,000, 20,000 pesos al mes, no lo tienen y ahí pues se nos va a complicar todo y no nada más a él, ¿verdad? Sino a la familia completa. ¿Hay algo para que ustedes determinen qué tipo de tratamiento dar, doctor? Yo creo que no se debe de interponer la parte médica, o sea, la decisión médica en cuanto a la decisión terapéutica. O sea, la verdad, esa situación de que alguien tenga o no tenga un seguro de gastos médicos no debería de cambiar la sugerencia médica. Y yo es algo que, por lo general, casi siempre recalco con los pacientes. Médicamente se debe hacer esto. Pero, sinceramente, hay pacientes que de repente me dicen, doctor, pues no puedo. O sea, realmente no están mis posibilidades. Tengo que buscar la atención en alguna institución o definitivamente hay pacientes que hasta me dicen, yo no quiero ni siquiera acercarme a una institución por todos los miedos y todo lo que surge, ¿no? Hay formas de tratar pacientes en ese rango, en esa situación, sí, con modificaciones de los tratamientos. Y también hacer énfasis, bueno, me dan un tratamiento que no está bien indicado, un tratamiento que no es adecuado, no como tal, pero a veces esas indicaciones sabemos que tienen un nivel de respuesta que puede variar. A decir, un tratamiento completo, podemos alcanzar un porcentaje de respuesta en contra del cáncer de cierto rango. Si nosotros eliminamos algún medicamento de alto costo, por ejemplo, no significa no va a haber una acción, no va a estar funcionando, sí, pero probablemente esos porcentajes vayan a variar. Entonces, sí hay que ser, creo que muy claro con los pacientes siempre en decir, la indicación médica es tal, y en base a eso, ahora sí que en una plática y una discusión con el paciente, qué es lo mejor y qué es lo más adaptable para el paciente. Aquí hay diferencias claras entre los cánceres que son tipo de para hombres y para mujeres en cuestión de si tenemos que... Pues como la prevención, o sea, sí. ¿Está afectando diferente a la población tanto en hombres como mujeres ahorita el cáncer en México? O sea, ¿está mayormente dando alguno de los dos o están por los dos? Yo creo que hay un rango de edad que más o menos es entre los 30 y los 50 años. En donde lamentablemente la mujer fallece más por cáncer que el hombre. Esto es un dato estadístico. O sea, eso es lamentable. Si nos vamos un poquito más atrás, bueno, ¿qué significa? Vamos a tomar los tipos de cáncer más frecuentes en la mujer. Mama, cervix en México,
ovario, probablemente. Y detrás de eso, ¿qué hay? Pues detrás de eso hay diagnósticos muy tardíos, por diversas razones sociales, culturales, acceso también. Hay gente que lamentablemente no tiene el acceso a ir a hacerse una mamografía, a ir a hacerse un ultrasonido adecuadamente. Y eso, pues obviamente que va mermando toda esta cadena. Desde el tiempo en donde se diagnostica muy tardío, se trata y después la repercusión es esta, que estamos viendo estadísticamente sus datos en la mujer, lamentablemente. Doctor, y aquí para hacer un poquito, el, el papiloma, ¿sí? En cáncer cervicouterino es la mayor Digamos que es afección. el principal causante del cáncer cervicouterino. Y pudieras ahondar un poquito en esto, o sea, cómo yo contagio, o sea, cómo yo puedo tener esa enfermedad, es por también causas genéticas, o sea, si mi mamá lo tuvo, yo lo voy a tener, o es nada más Por transmisión por sexual. transmisión sexual. No es que sea exclusivo, pero sí la frecuencia es de que es mayor la relación del virus con el cáncer de cervix. No significa que sea exclusivo, porque hay otros tipos de cáncer de cervix que no tienen ninguna relación con el virus, pero sí un gran porcentaje sí lo es. Yo creo que de ahí también deriva la necesidad de difundir el tema de la vacunación. El tema de la vacunación es súper, súper importante, de mucha relevancia, ahora sí que a todos los niveles, salud pública, salud privada, tiene mucho, mucho que ver el esquema de vacunación contra VPH. ¿Por qué razón? Pues porque eso a futuro va a prevenir que las mujeres tengan cáncer de cervix. Y en cuanto a la pregunta que hacías, pues el tema es la relación sexual, el contagio del virus, que lamentablemente es un virus que de repente es como un fantasma, porque nadie se da cuenta ni que es portador, y menos que lo transmite. Y solamente lo hacen cuando empiezan a detectar alguna alteración, algún sangrado, alguna úlcera. Y lamentablemente, pues eso es el inicio de un cáncer. Sí, creo que es importante que lo menciones porque justo hemos visto cada vez mayor asegurados que padecen de VPH. O sea, como que se empieza como que la alarmita cuando tenemos a todos nuestros asegurados y empezamos a ver cuáles son los reclamos. Y decimos, bueno, está creciendo, yo siento, en contagios el VPH ahorita en cuanto a mujeres. Digo, me imagino que en hombres también, pero lo que nos ha tocado a nosotros es ya cuando la mujer está afectada. Sí, el tema es de que la mujer es la más capaz o posible que desarrolle un cáncer de cervix. En el otro escenario, en el hombre, pues hay un riesgo de que se desarrolle cáncer de pene, pero no es tan frecuente como lo es el cáncer de cervix en la mujer. Y eso tiene que ver por los tejidos. El tema de la mucosa del cervix es un terreno súper fértil para el virus y súper fértil para un crecimiento tumoral. Y aquí entonces, lo de la vacuna es bien importante para las mujeres. Yo me acuerdo que hace, bueno, ya como 25 años, la pediatra me la recomendó para la niña. Y luego, después de 2 años, me dijo, hay que ponérsela también a los niños. La vacuna nos ayuda. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, la mujer no tiene la vacuna, pero el hombre sí está vacunado. Va a ser, digo, yo sé que protege ciertos, ¿cómo le llaman, doctor? Virus. Tipos de virus más frecuentes. Ajá, pero eso me va a ayudar a que pues no tan fácil se contagie si nada más la mujer tiene relaciones con ese hombre. Técnicamente, sí. Ok. Técnicamente, pero lo sí. mejor es que los dos cuenten con las vacunas, que son 3, ¿verdad, doctor? Así es. Pero sí, lo mejor es de que ambos, niño y niña, tengan las vacunas. Digamos que es el mejor esquema y que es algo que ya se ha visto en otros países. O sea, en otros países los índices de diagnóstico de cáncer de cervix son bajísimos. ¿Por qué? Por el tema del impacto que tiene la vacunación, lo cual todavía estamos muy, muy, muy lejos en México de poderlo conseguir. Y en cuanto hablabas de la detección del cáncer de ovario, yo tengo entendido que el cáncer de ovario le dicen que es muy silencioso, o sea, que no te das cuenta hasta que ya estás mal. ¿Se puede detectar a tiempo? Al día de hoy no. Al día de hoy creo que la detección más oportuna es la que podemos dar en el momento en que empieza a haber síntomas, volviendo a la parte, si hay síntomas que no mejoran
En un periodo de 3 semanas buscar qué más está pasando, porque sí es común ver pacientes con cáncer de ovario donde dicen, doctor, pues que me decían que tenía colitis y la colitis me duró 2 meses y después en el 4.º mes me dicen que tengo un cáncer de ovario. Pues lamentablemente no se puso la atención debida a ese síntoma. No hay una manera de poder decir hay un programa de detección oportuna, porque realmente la definición tal cual de detección oportuna es detectar antes de que haya síntomas. Y así pasa Y para no las se otras puede neoplasias. como esconder un poco en los síntomas de cuando te va a bajar. O sea, de los cólicos, de los dolores menstruales, de los sangrados. Bueno, ahí sí el sangrado no entra en el cáncer de Ok. ovario, porque realmente no, cáncer de ovario no genera sangrado a menos de que sea ya un tumor súper Grande. avanzado. Pero eso que comentas, yo creo que entra mucho el juicio de quien revise a la paciente. Es decir, si los síntomas caen en esa parte de los síntomas comunes por menstruación, periodo, yo creo que sí hay forma de distinguirlos. Y Ok. sí hay forma de distinguirlos de manera fácil, es decir, bueno, tú sabes que esos síntomas normalmente son a ciertos periodos, en ciertos días, en ciertos momentos, no permanentemente, no continuos, no más de 3 semanas. Entonces, yo creo que ahí sí hay que ser muy juicioso en el tema del interrogatorio que hacemos con una paciente y de ahí derivar el buscar más atención, porque hacer un ultrasonido te puede dar el diagnóstico, un ultrasonido pélvico te puede dar el diagnóstico presuntivo de cáncer de ovario, pero lamentablemente no es factible porque realmente no se ha comprobado que eso impacte el hacer ultrasonidos a todo mundo. Hay muchos ginecólogos que tienen la muy buena costumbre de cada que revisan a sus pacientes, tienen un ultrasonido, lo revisan y es bastante bueno, pero no es algo que esté estandarizado como hablamos de la mamografía y el ultrasonido de mama, y eso a ninguna parte del mundo, ¿no? Pero sí es, yo creo que ahí el mayor peso e impacto es ponerle atención a los síntomas. Okay. El ultrasonido, ahora que lo mencionas, cada que vas al chequeo Papá Nicolau, todo, digo, no todos, pero te hacen un ultrasonido. Ahí ellos pueden ver si hay algo. ¿Algo sospechoso? Sí. Sí, ahí es donde se ve. Ok. Y ya después de eso, ¿hay algún laboratorio en sangre que lo especifique o no? Ya es más bien otro tipo ya del ultrasonido. Nos vamos obviamente con el oncólogo y ahí vienen otro tipo de estudios. Sí, fíjate que ahí hay un poco de confusión en cuanto a algo que se llama marcadores tumorales. Y yo creo que al día de hoy el único marcador tumoral que se utiliza para el diagnóstico es para cáncer de próstata. De ahí en fuera tenemos otros marcadores tumorales. Haciendo el ejemplo de ovario, pues sí es un marcador tumoral, es una prueba en sangre que se llama CA-125, pero realmente no se considera una herramienta así tal cual de escrutinio, no. ¿Por qué razón? Porque no todos los tipos de cáncer de ovario van a elevar ese marcador o lo van a sacar fuera del rango. Esa es una. O sea, y podría inclusive hasta generar una falsa tranquilidad de decir, me hago un laboratorio, está en el rango, entonces eso traduce, significa que no tenga nada. No, realmente no es así. Y eso lamentablemente se malinterpreta y no debería de utilizarse como una guía para un diagnóstico temprano. Lo utilizamos mucho cuando ya hay un diagnóstico, cuando hay una necesidad de vigilar la respuesta al tratamiento. Yo creo que la mayor utilidad de todos los marcadores tumorales es esa, vigilar la respuesta a los tratamientos, no tanto al momento del diagnóstico, excepto para cáncer de próstata, que es el único. ¿El cáncer el día de hoy tiene cura? Yo creo que si le pusiéramos atención a detectar los tumores, independientemente del que sea, a tiempo, los tumores en etapa temprana tienen cura. Hay pacientes con cáncer de mama en etapa 1, pues va a tener una supervivencia, le llamamos libre de enfermedad, pues un periodo 95% en los primeros 5 años. Entonces, dices, pues son pacientes que son altamente curables. Ok. Nunca lo podemos definir de una entrada, ¿verdad? Sí. Y siempre creo que hay que ser muy claro con los pacientes, es decir, la única posibilidad de definir esa cura la va a dar el tiempo, la va a dar el que pasen los años y todo se mantenga bien, pero haciendo énfasis en decir, hablando de detecciones tempranas, hablando de etapas tempranas de Cambia cáncer, todo. que es donde cambia completamente la historia. Muy bien. Doctor, en cuanto a la mamografía, pues hay un rango de edad, pero ya
en ocasiones ves que hay jovencitas de 35 años que tienen esto. Aquí para ellas a lo mejor está bien indicado nada más el puro eco para que no sea el eco de mama Sí, y que tenga... definitivamente yo creo que el ultrasonido en una persona joven es lo más adecuado. Yo creo que únicamente cuando el mismo médico radiólogo especialista en mama considera necesario hacer una mastografía como para confirmar alguna visión, alguna sospecha, se llegará a hacer, pero no de rutina. Pero aquí lo que comentas hay que hacer énfasis también, el tema de la autoexploración. Es decir, qué tanto se hace o se genera esa enseñanza en las mujeres para hacer una autoexploración. Digo, yo lo pregunto constantemente y es muy diversa la respuesta, ¿no? Yo me acuerdo verlo en todos lados. Por ejemplo, las toallas sanitarias venía como a hacerte tu autoexploración. Pero la verdad sí que diga de que, la he hecho. Exacto, o sea, el tener esa rutina de decir, oye, tengo que hacerlo cuando menos una vez al mes, tengo que hacerlo cuando pasan los días de mi periodo, que es cuando la glándula no está congestionada, y hacer una rutina mes con mes de hacer esa autoexploración. En todos lados dicen, bueno, es que eso no impacta en la vida de los pacientes. Pues no, pero impacta en el momento de buscar una atención. Y eso aplica, yo creo que bastante bien para la mujer joven. La mujer joven que no hace una rutina de estudios, de mamografía, de ultrasonido, pues va a estar a expensas, obviamente, de esa revisión, de notar algo diferente y a consecuencia de eso buscar una atención. Doctor, ¿es mito o es real que cuando amamantas a los niños, a los bebés, es más difícil que tengas cáncer de mama? Bueno, no como tal, pero así como hay factores negativos, es decir, factores que van a incrementar los riesgos, también hay factores de protección. Y a nivel de cáncer de mama es real. O sea, el amamantar se considera como un factor de protección para la mujer. Nunca es algo absoluto, obviamente, pero sí se considera como un factor de protección. Bueno, entonces está bien para ahora que las A jóvenes, favor. a A favor de favor, la hay que lactancia amamantar materna. a la, Claro, la claro. lactancia, así es. En tema, yo quería saber ya un poco más entrando a tratamientos. Hemos escuchado mucho últimamente la inmunoterapia. ¿Qué es y por qué lo estamos escuchando tanto? Yo creo que la inmunoterapia ha venido a cambiar la vida de los pacientes, el tratamiento. Durante los últimos 15 años ha sido la revolución mayor en cuanto al tratamiento de cáncer para muchos tipos de cáncer. Básicamente es intentar tratar el cáncer mediante activación. Yo hago un ejemplo muy básico con mis pacientes. Es decir, imagínate que es como hay soldaditos en tu cuerpo que te defienden en contra de las células malas. Uh-huh. Y esos soldaditos, en cierta manera, cuando hay un diagnóstico de cáncer, pues están como dormidos. ¿Y qué es lo que hace el medicamento de la inmunoterapia? Pues entra a tu cuerpo y ¿qué hace? Pues los empieza a despertar y les empieza a decir, oye, ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Básicamente esa es la función, porque el mismo cuerpo se está defendiendo en contra de las células del cáncer, obvio, con el arranque o el inicio del medicamento, que es realmente lo que genera en tu cuerpo. No es directamente que el medicamento vaya a atacar las células malas, como lo hace la quimioterapia, sino que el mismo cuerpo vaya a hacer ese trabajo estimulado por el medicamento. ¿Y como para qué tipos de cáncer están indicado la inmunoterapia? Cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de cervix. Yo creo que cáncer de cabeza y cuello. Yo creo que es gran lo que abarca el tratamiento de inmunoterapia en el tema de cáncer. Y por eso yo creo que ha sido el avance mayor en los últimos 15 años. Si el avance es tanto, me imagino que el costo también es superior. Lamentablemente. Entonces, implica la inmunoterapia, a lo que yo estoy entendiendo, es de las mismas células, las sacan y las activan, o sea, las modifican fuera y luego las vuelven a inyectar para que se den cuenta de que tienen que despertar al cuerpo. Ese es un tipo de terapia que sí se utiliza. En la actualidad está más estandarizado para neoplasias o ciertos tipos de cáncer de la sangre. Ok. Pero eso no es como tal la inmunoterapia. El concepto total de la inmunoterapia. Okay. Yo creo que lo que más abarca la inmunoterapia son medicamentos que se aplican en el paciente.
tal cual como si fuera una quimioterapia, se aplica intravenoso la inmunoterapia, pero ese medicamento va a trabajar a activar todos esos soldaditos. Pero ese concepto se llaman CAR-T, Ajá. donde se extrae parte del paciente, se procesan y luego se utilizan para que puedan generar, no es como que lo único que hay de inmunoterapia. Yo creo que el mayor alcance es más relacionado al medicamento que entra al paciente y empieza a hacer ese trabajo. El costo de la inmunoterapia, más o menos, ¿cuánto es, doctor? Mira, sí lo sé porque en seguros está por ahí, pero más o menos. Yo cuando me preguntan, yo siempre les digo, yo no sé de costos. Digo, es que realmente son tantos medicamentos. Sí, yo pero sé. podríamos decir, En un rango son grande. altos costos. Son altos ¿Y costos. si los han usado en clientes? O sea, si es común que en México se use o se empleen los... Muchísimo. Ok. Muchísimo. Otra de las cosas que no es como que la inmunoterapia sea un solo medicamento. No. O sea, en la actualidad hay varios medicamentos que se consideran en el grupo de inmunoterapia y cada uno con su diversa indicación, pero entran en el mismo grupo de inmunoterapia. Sí, porque me toca ver clientes que a uno le estamos pagando 60,000 pesos de una quimioterapia, 80, pero hay otro tratamiento que le estoy pagando. 300,000. Correcto. 400,000. Y si es en hospitales de alto nivel, hasta 500,000 pesos, doctor. Se pagan por mes por esto. Entonces, ahí es donde yo otra vez hago el llamado de que nadie estamos exentos, nadie quisiéramos tener este tipo de enfermedad, pero hay pólizas que se adaptan y a lo mejor si tengo una suma que ahorita soy joven, no puedo tener un seguro tan amplio, pues a lo mejor con 7 millones de pesos, pues le avanzo mucho, ¿verdad? Y no me espero a contratar la de 183. La sugerencia que hago ahorita es el sector salud, desgraciadamente, no tiene medicamentos, doctor. Y también las listas son para que te den una cita son más de 6 meses, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo digo es, pues hay que a lo mejor comprar seguros, aunque sea de 7 millones, creo que avanzaríamos bien, que yo sé que no sería a lo mejor suficiente. A mí sí me gustaría que tú me dijeras más o menos, o esos números, ¿cuánto representa el costo de un tratamiento de cáncer aproximado? Pues es que como lo comentabas, es muy variado. Desde hay pacientes que se gastan mensualmente 60,000, 80,000 pesos, hasta hay pacientes que sus cuentas son de más de 400, 500,000 pesos, dependiendo de los medicamentos que se requieran, ¿no? Que se utilicen. Yo creo que a nivel de institucional, aunque sí se ha avanzado mucho con el acceso a medicamentos de alto costo, que esa es la realidad, pero lamentablemente no alcanza para todos. No. O sea, el nivel y la cantidad de personas que se atienden en instituciones es muy, muy alta, que llega a ser totalmente inalcanzable para algunos. No significa que no se tenga la intención, los médicos, de indicarlo y demás. No es eso. El tema es de que es demasiada la gente con el diagnóstico y no alcanza para eso. Sí, hay un desabasto. Es que era lo que comentábamos, asegurados en el gastos médicos son 14.5 millones de mexicanos. 90 millones de mexicanos no contamos con un seguro de gastos médicos. Y también decimos, el sector salud del IMSS es muy bueno. Hay doctores muy buenos. Sí. Desgraciadamente no se dan abasto precisamente por la alta demanda que hay. Así es. Y ahora ya entrando un poquito más al tema como del tratamiento y así, nosotros escuchábamos mucho de las células madres y a nosotros nos han preguntado bastante los papás cuando van a ser papás, oye, es que si lo congelo o no lo congelo por el tratamiento. Umbilical. Ajá, el cordón umbilical. ¿Qué nos puedes decir de esto? No sé qué tanto se aprovechen los laboratorios que se encargan de hacer esto, ahora sí que del boom que hay de las noticias de las células madre, ¿no? Pero al día de hoy la única indicación de utilizar células de cordón, pues es en ciertos tipos de cáncer, leucemias, principalmente las hematológicas, en donde se pueden utilizar como tal cual el equivalente si fuera un trasplante de médula ósea. Pero no es algo que esté tan generalizado, o sea, no es para tratar cualquier tipo de cáncer, que lamentablemente luego se piensa eso. Sí. Es que si en algún momento me da cáncer, esa va a ser mi reserva. Sí. Y lamentablemente no es así. Y mucha gente
se aprovecha, lamentablemente, del boom de esa noticia ahora sí que para otras cosas. Porque entra el tema, últimamente me ha tocado ver mucho en medicina regenerativa, Sí, utilizar ahorita ya esto, es... y realmente no es algo que esté validado en ninguna parte Ok. del mundo. Y fíjate, doctor, yo hace 21 años, pues contraté para guardar el cordón umbilical de mi pilón. Y en ese tiempo me habían comentado que hasta los 18 años, o sea, yo pagué en la maternidad un tanto, fueron, se lo llevan y lo congelan y está congelado y me habían dicho que 18 años. Entonces ahora que ya tiene 21, pregunto, le digo, oye, ¿es hasta los 18? No, no, puede seguir. Pero ya me generó porque han cambiado, ya ha evolucionado, entonces puede seguir congelado. Entonces yo, bueno, pues mira, lo sigo pagando, ¿verdad? Todavía. Porque ya te aventaste el pago Porque grande, ya me ya aventé el mantenerlo pago, congelado la es menos. inversión grande, pero sí ahorita sí es mucho como que lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, bueno. Pero, por ejemplo, entonces, si un paciente decide congelarlo y luego llega la mala noticia de que lo tiene que usar cuando tenga 18 años, de ahí puede ser como su trasplante de médula Es algo equivalente, exacto. del cordón Sí, umbilical. exacto, de las células, que son células madre. Ahora, Pensé que se necesitaba mucho más. aquí el tema es, bueno, ¿qué tan frecuente va a pasar eso? Porque No, sí. realmente es más frecuente, por ejemplo, en niños que desarrollan algún tipo de leucemia, pero aún así, en niños que desarrollan leucemia, si tienen una alteración genética que los predispuso a desarrollar esa leucemia, Lo trae. exacto, va a estar ahí y eso no se va a poder O utilizar. sea, genéticamente también está contaminado el cordón umbilical. Exacto. Entonces ya no lo va a hacer funcionar. Porque esa alteración genética puede ser de dos tipos y eso aplica para todos los cánceres. Naciste con una alteración genética o durante tu vida se desarrolló y se alteró. Entonces, son criterios muy específicos que todavía hay como que restringen un poquito más la utilidad, ¿no? O sea, la probabilidad de que en verdad se lleguen a utilizar son muy bajas. Sí, de hecho, podríamos decir que llegando a la vida adulta, la probabilidad de que se utilice una en 20,000. Entonces, sí. Pues bueno, Bueno, ya yo quería entrar ya un poquito, pues creo que ya lo tocamos, pero nada más el tema de ginecológicos en la vida de la mujer. O sea, el tipo de cáncer que hay, la desinformación. Ya dijimos que había de ovario, dijimos que había de cervix. El endometrio lo tocamos un poquito. No sé si quiera ahondar o decirnos algo adicional. Pues fíjate, ahorita lo del cáncer de endometrio, en lo cual volvemos a la parte de los síntomas. Una mujer en donde ya haya pasado su menopausia no debería tener sangrado. Eso es básico y fundamental. Y lamentablemente vemos pacientes que a sus 60 años dicen, es que tuve un sangradito y pues no pasó nada y ya lo dejé así. Y al otro mes tuve otro sangradito. Eso no es normal. O sea, realmente una mujer ya que haya pasado la menopausia no debe tener ningún tipo de sangrado. Y son esas señales de alerta, de alarma, que lamentablemente luego no se les presta la atención debida. doctor, ¿hasta qué edad tú consideras que se sigue teniendo que hacer el Papá Nicolau en la mujer? Porque hace 10 años decían que ya si tenías 63, pues ya no te lo hicieras. ¿Hasta qué edad tú lo consideras que sí deben de seguir haciéndoselo? Yo creo que aquí entra más el tema del tipo, porque el Papá Nicolau para lo único que sirve es para detectar cáncer de cervix. Nada más. Para eso, solo eso. No detecta cáncer de ovario, no detecta cáncer de endometrio, no tiene ninguna posibilidad más que para cáncer de cervix. Entonces, de ahí deriva también probablemente el tema de decir, bueno, ¿en qué edad ya no debería hacerse o debería hacerse? La realidad es de que en personas mayores de 70 años, la verdad es que no es como que algo indispensable con ese riesgo de que vayan a desarrollarlo, porque si hubiera habido una alteración ya lo hubieran desarrollado antes. Entonces, prácticamente tenemos, eso es lo que dices, vigilar que no tengamos un sangrado si ya estamos en la menopausia, porque entonces ese sí va a ser un cáncer probablemente de endometrio. O algo está mal, o sea, tenemos que, lo que lleva diciendo, o sea, cualquier síntoma que supere las 3 semanas es un indicador de que algo está mal con la salud y te tienes que atender. Exacto. Y hablando del sangrado también, yo creo que es bastante importante decir, bueno, alguien que no esté en menopausia, ¿qué es normal y qué es anormal? Pues es anormal tener sangrados que no corresponden a un periodo. O sea, eso es totalmente anormal. Igual, no se le presta atención, de ahí derivan luego el cáncer de cervix,
que la gran mayoría de las veces es por sangrado, y el no prestarle atención pues deriva lo mismo. No se detecta a tiempo, el tratamiento ya es muy tardío, puede avanzar más. Entonces, son esas cosas que hay que hacer mayor énfasis en cuanto a la parte de ponerle atención a los síntomas. ¿Y es un sangrado igual o porque hay veces que digo, hay ciertas infecciones que tienen hasta un olor mal? En este caso no es así. La parte es lo que hablábamos, es decir, lo normalizamos o lo atendemos y buscamos qué es. Porque sí, puede ser que eso no se relacione con cáncer, que tenga otro origen, pero lo asumimos o buscamos una atención médica que nos diga y nos aclare. Y sí creo que hemos caído mucho en la normalización de todos los síntomas y en general. Y así lo buscas, porque ahorita la verdad es que para todo usamos la inteligencia artificial, todo es cáncer. Entonces buscas algo y es cáncer y luego dices, bueno, ¿voy con el doctor o no voy? Porque luego a veces vas con el doctor y le dices, me pasó esto, y hasta el doctor se queda así como que, era un gas. O sea, traías un gas en el estómago y por eso te dio eso. Entonces ya no sabes como que cuándo sí, y yo creo que la regla de las 3 semanas podría ser un buen indicador en este caso. Sí. Doctor, y ahorita, volviendo al cáncer cervicouterino, ¿tú crees que se ha incrementado? Porque obviamente, y a lo que voy es, la mujer es más, tiene más libertad. Y ahorita digo, lo vemos, el sector salud está regalando montones de condones por lo del mundial, y hay tantos turistas aquí, y pues cuando esperaban ver a los mexicanos detrás de las turistas, pues nada, son las mujeres las que andan besando a todo mundo. ¿Ha incrementado por esa libertad que ya de la mujer o es igual, siempre ha sido igual? Yo creo que no ha cambiado el cáncer de cervix, lamentablemente. Eso sí, te podría decir que hace años ocupaba el primer lugar. Ahorita no, ahorita es el cáncer de mama, pero porque ha habido un incremento en diagnósticos de cáncer de mama. No tanto positivo como para decir, bueno, es que está bajando la incidencia, probablemente sí, pero es muy, muy discreto este impacto. Un programa de vacunación, es importante que, es decir, oye, un programa de vacunación, ¿cuándo va a tener impacto? Pues probablemente de 10 a 15 años. O sea, estamos con todos estos diagnósticos altos de cáncer de cervix, pues bien, es la repercusión de 15 o 20 años atrás de no implementar la vacunación. Entonces, o sea, de ahí deriva todo esto, Entonces, ¿no? Lo bien importante es, tenemos que vacunar a nuestras niñas y a nuestros niños, yo así lo veo, es un seguro de vida para ellos, sí, el que estén vacunados. Totalmente, específicamente para la mujer. Ok. Otra duda que tenemos es, ¿el estrés puede provocar cáncer? Es bien común esa pregunta sí. del estrés, ¿me da o no me da cáncer por estrés? Como tal, no hay en el mundo evidencia que nos diga el estrés lo genera, no. Sí hay cierta relación con factores que pueden alterarse, hormonales, inflamatorios, metabólicos, que juntando todo eso va a impactar en un riesgo de desarrollar cáncer. Y digo, yo creo que cada vez está más notable el tema del cortisol, los picos de cortisol y todo lo que desempeña en el cuerpo, todas las alteraciones que genera, y no nada más a cáncer, sino cardiovascular también. Entonces, como tal, el estrés no creo que esté justificado adjudicarle esa parte de la culpa, pero sí hay factores que derivados del estrés pueden estar influyendo. No comprobados hasta este momento como echarle la culpa, fue el estrés. Echarle la culpa completamente, pero sí hay algo de cierto en decir, ¿qué puede generar el estrés? Bueno, ciertos cambios inflamatorios, metabólicos, y eso condicionar, obviamente, junto con más factores, el desarrollo de cáncer, ¿no? También. El azúcar. Que nos dicen. Ya nos dijo que sí al inicio, que básicamente todo lo que es azúcar refinado, la mala alimentación, el mal ejercicio, hace que pues el cuerpo tenga mayor disposición a desarrollar un cáncer. El tema es de que se confunde también eso luego, porque lo dicen, entonces el azúcar alimenta el cáncer. Digo, la célula maligna se alimenta de lo que sea, es la realidad. Y la glucosa, pues es una fuente de energía para cualquier célula del cuerpo, ¿eh? O sea, cualquier célula del cuerpo necesita glucosa. El tema es qué glucosa le estamos dando. Si la glucosa natural o la glucosa artificial.
si el carbohidrato natural o el carbohidrato procesado, ultra procesado, que obviamente eso es lo que tiene mayor impacto y mayor riesgo. Entonces, ahí se confunde un poco el tema de decir, el azúcar alimenta el cáncer. No, los malos hábitos alimenticios en general, pues van a ser lo que pueden condicionar a que un cáncer tenga, o una célula de cáncer tenga la vía adecuada para crecer, avanzar, multiplicarse. Cuando ya tengo esta enfermedad de cáncer, ¿hay algunos alimentos que nos quitan? O sea, que dices, ¿sabes qué? No azúcar, no leche, no lácteos, no carne. No carne. ¿Hay algo que sugieran? Es que yo creo que esta recomendación de alimentación debería ser para cualquier persona, ¿no? Sí. O sea, para cualquier persona, tenga o no tenga cáncer. Es común, por ejemplo, que a mi consulta me aborden los pacientes y me digan, doctor, ahora que ya tengo el diagnóstico y que voy a empezar un tratamiento, ¿tengo que llevar cierta dieta? Pues sí, la dieta más saludable que se pueda, pero que debió haber sido desde hace tiempo, ¿no? Entonces, todo eso, obviamente que va a fortalecer una buena dieta, una dieta súper saludable, va a fortalecer al organismo. Alguien que va a tratamiento, le va a ayudar. Alguien que está en vigilancia, que ya terminó su tratamiento y que busca disminuir los riesgos de que regrese el cáncer, le va a ayudar a hacer una dieta súper saludable. Pero no depende todo de ahí. Lamentablemente luego, igual, nos confundimos con la parte de, bueno, entonces todo deriva de la alimentación. No. La alimentación va a hacer que tu cuerpo funcione bien, funcione al 100 y te proteja y te ayude a sobrellevar, a que evites que regrese el cáncer. Pero de ahí, de esa alimentación, no va a repercutir el tema de, por ejemplo, cómo va a funcionar el tratamiento en la mayoría de las veces. No, le ayuda a que tu cuerpo se mantenga bien. Y quitar todos estos alimentos, vuelvo a la parte de decir, alimentos ultraprocesados, pues no debe ser la dieta de nuestro día a día, ¿no? No significa... porque también me preguntan, doctor, pues es mi cumpleaños y me quiero una rebanadita de pastel, no me dejan. Cómetela. No pasa nada, o sea, esa rebanada de pastel no va a representar nada. Pero, ¿qué pasa? El otro polo. Una persona que todos los días se toma su café con... su panecito. No sé qué tantas cosas le echan ahí a los cafés, una concha, y dices, esa es mi merienda todos los días. Yo creo que son los puntos de atención en cuanto a la alimentación. Sí, claro. El tema de los hábitos. Y luego, por ejemplo, ¿usted qué espera para el futuro en cuanto al tratamiento del cáncer? Porque hemos escuchado por ahí que en Rusia desarrollaron una vacuna y cosas así. ¿Crees que dentro de los próximos 5 años se logre mucho mayor avance para el tema de cáncer? Pues que la compartan con el mundo, porque es frecuente que me digan y yo, pues ve a Rusia o que nos la manden o algo, porque pues, realmente tener algo así es algo muy poderoso. Que debe, ¿cómo se dice? Extenderse la indicación a cualquier persona, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que el mayor impacto definitivamente debería de venir, y lo digo debería de venir porque si estamos hablando a futuro es algo que podemos hacer que cambie, y por eso digo debería de venir de la detección oportuna y de la prevención. Entiendo que cada vez hay más medicamentos súper eficientes, pero eso nunca va a ser distinto a detectar a tiempo y poder limitar el desgaste de todos los tipos, el desgaste del paciente, de la familia, del recurso también, en comparación a detectar cáncer que esté ya muy avanzado. Porque aunque digas, tengo la mejor terapia, tengo el medicamento ultra nuevo que va a funcionar, pero ¿qué es lo mejor que eso? Pues el haberlo detectado a tiempo o el haberlo prevenido de alguna manera, quitando todos esos factores de riesgo. Yo creo que el deber ser a futuro sería ese. Poder tener más impacto en la prevención, en la detección oportuna, y que eso a la larga vaya a impactar en la vida de la gente. Doctor Ayal, una amiga que le tiene mieloma, ella sí va a hacer una cirugía estética y el cirujano plástico ve ciertos resultados y le sabes que ve con un doctor a que revise. Con un simple check-up de la biometría hemática y todo puede salir. En este caso, ella no lo sabía, que estaba así. Fue suerte, de cierta manera, que se quiso hacer esa cirugía.
¿puede salir en los laboratorios o no? Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y estar atentos. Yo creo que son las dos cosas, porque no basta nada más con escuchar. Digo, por eso están bien establecidos también los programas de check-up, porque un check-up general te hace una biometría hemática, te hace un perfil bioquímico, y quieras o no, hay ciertas alteraciones que te pueden generar la sospecha. Pero volvemos a la parte, no es algo absoluto. O sea, no es como me hago un laboratorio hoy y eso significa que no tengo nada malo. No es así. Sí sirven, sí se utilizan, pero no es algo que vaya o que se considere como de una manera preventiva. Sí. Y más que los mexicanos, digo la verdad, nos vemos el de no trae ningún asterisco, todo estoy bien, todo estoy bien. Entonces, me duele, pues sí, no pasa nada. Sí, o sea, como que no nos gusta mucho lo preventivo en este caso. Exacto. Doctor, ¿nos quiere dejar sus redes por si alguna de las personas que nos están viendo quiere contactarse con ustedes, quiere recibir una atención por parte de usted? Sí, doctor Jesús Limón en Instagram, Facebook, en X, en Threads también, ahí estamos. A la orden. Sí. A mí sí me gustaría antes de nada más que me digas, tú, ¿qué recomendación nos puedes hacer? Digo, ya nos has dicho mucho de la alimentación y todo, pero si tú pudieras dejar algún mensaje a todos nosotros, ¿cuál sería, doctor? Yo creo que uno también que me faltó, la actividad física, o sea, el ejercicio. O sea, el tema de la actividad física es súper importante. Cada año en el mundo se genera un congreso mundial en Estados Unidos donde se presenta pues, todo lo más impactante y de mayor relevancia, no solamente de medicamentos, de cuidados en contra del cáncer. Y el año pasado se presentó un trabajo en donde la actividad física bien estructurada tenía un reflejo en pacientes con cáncer de colon de disminuir el riesgo de que regresara el cáncer. Y comparado con medicamentos en otros tipos de cáncer, lo veíamos en gráficas, era mayor. O sea, es decir, era mayor ayudarte con la actividad física que con algún medicamento para prevenir el cáncer. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. No solamente el tema de la alimentación, el tema de la actividad física. El sedentarismo cada vez nos está consumiendo más. Sí. Más y más nos consume el sedentarismo. Tenemos todo el acceso de prácticamente un dedo. Podemos hacer absolutamente todo. Un ejemplo muy claro es la televisión. Antes, ¿qué teníamos que hacer? Nos teníamos que parar, movernos, cambiarle el canal. Ahorita ya nada, ni siquiera las medicinas, la comida, todo desde el sillón podemos hacerlo con un pulgar, todo. Entonces, toda esa inactividad, obviamente que está teniendo un impacto negativo en la actualidad. Entonces, ponerle atención principalmente a la alimentación, a la actividad física, ponerle atención a los síntomas y establecer bien la rutina de en qué momento hacer los estudios de detección oportuna. Pues ya está, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Creo que si algo nos deja esta conversación es que entender un diagnóstico de cáncer nunca impacta solo la salud. Impacta el tiempo, la tranquilidad, la dinámica familiar, las decisiones del día a día y, por supuesto, también las finanzas. Y justo de eso se trata este episodio, de entender que prevenir, revisar a tiempo y saber cómo estás protegido es cuidarte con responsabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.